Muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Diálogo en América. Hoy nos encontramos en la sede diplomática de Cuba en Washington, D.C., donde hace unos días, como ustedes pudieron observar a nivel mundial, lo que era la apertura después de 54 años. Cuba tuvo que esperar 54 años para poder reanudar lo que son las relaciones internacionales o bilaterales con Estados Unidos. Hoy tenemos como invitado especial al subembajador de Cuba en Washington, D.C., como lo es al señor Juan Lamigueiro, a quien le queremos dar la bienvenida a Diálogo en América. Juan, un placer estar con usted. Muchas gracias, el placer es mío. Esto es histórico, 54 años esperando que Cuba tuviera en Washington, porque este edificio fue construido en 1917. Exactamente. Y desde entonces se vinieron con relaciones, pero en 1961 se tomó la decisión que Cuba se retiraba de Washington por motivos políticos. Ahora, ¿qué usted siente de volver a abrir las puertas de la Embajada de Cuba en Washington, D.C. en una solemne ceremonia que tuvo lugar aquí en esta ciudad? Bueno, realmente fue una actividad muy hermosa, muy solemne. Fue un sentimiento especial. Vi a muchos de los participantes llorar, emocionarse, pero no solo entre los cubanos, también entre los visitantes norteamericanos, que había muchos. Percibí ese sentimiento de admiración y de emoción por lo que estaba pasando. Hubo un momento especial en la actividad, por supuesto, cuando vimos esa hermosa bandera cubana que se izaba y escuchar el himno nacional. Pero, ¿sabe? También fue especialmente hermoso sentir cómo en ese momento, desde la calle, muchas personas gritaban Fidel, Fidel, Raúl, Raúl. Sentimos que también Fidel y Raúl estuvieron presentes en la actividad. Hagamos un recorrido, Juan, durante estos 54 años que Estados Unidos, antes del 61, ¿cómo eran esas relaciones? ¿Cómo se convivía con Estados Unidos y Cuba? Eran relaciones muy difíciles, donde desde Estados Unidos habían ataques terroristas contra Cuba, habían campañas difamatorias, mentiras sobre Cuba y sobre todo un bloqueo económico a mi país que se mantiene hasta estos días. ¿Cómo ustedes pudieron, digamos, mantenerse sin la ayuda de Estados Unidos? Bueno, es cierto que el desarrollo económico de Cuba se vio seriamente afectado, seriamente desacelerado por causa de este bloqueo económico. O sea, Cuba no pudo acceder a mercados, no pudo acceder a tecnología, no pudo acceder a financiamientos internacionales por causa del bloqueo. Y fíjate que ese bloqueo tiene también un carácter extraterritorial. Muchas empresas, importantes empresas de terceros países, países europeos, se interesaron en invertir en Cuba, se interesaron en desarrollar con Cuba comercio y no pudieron porque fueron impedidos por ese bloqueo. ¿Cuál es lo trascendental de este proceso, Juan? Lo trascendental es que se abre una nueva oportunidad para todos. Primero, tenemos que decir que esto es un acto de justicia con el pueblo cubano que ha sido víctima durante tantos años de una política hostil, pero también es un acto de justicia con el pueblo norteamericano. Te puedo citar un simple ejemplo. El bloqueo no solo afecta al pueblo cubano, también afecta al pueblo norteamericano. En Cuba hemos desarrollado toda una serie de productos, nuevos medicamentos que han tenido un impacto en la medicina mundial. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama Everprop-P. Fíjate que este medicamento es en estos momentos el único con capacidad de detener la imputación de las piernas de los enfermos de diabetes. Ha sido probado en más de 100 países con efectos muy positivos. Aquí en Estados Unidos
según los cálculos, hay 6 millones de pacientes con diabetes. Y ellos son víctimas de bloqueo porque no pueden tener acceso a ese medicamento. Y un porcentaje importante de ellos está en riesgo de sufrir amputaciones de sus piernas por no poder adquirir, no poderse importar hacia los Estados Unidos este medicamento. De modo que también hay razones de interés para los Estados Unidos para poder terminar cuanto antes con este bloqueo económico, financiero, comercial contra el pueblo de Cuba y contra el pueblo de Estados Unidos. Me permite hacer un paréntesis en este programa de Diálogo en América, pero ya regresamos con más de esta conversación con Juan Lamigueiro. Hotel Villa San Miguel, un lugar amigable, tranquilo y muy acogedor. Ofrecemos diferentes tipos de habitaciones que van desde mini suite, habitaciones dobles, habitaciones triples y habitaciones estándar. Nos apasionamos por los detalles, por el servicio personalizado, con un room service de calidad y con variedad en platillos. Contamos con business center y tienda de conveniencia, un gimnasio, piscina y un bar exclusivo. En Hotel Villa San Miguel podrás también realizar tus eventos sociales y corporativos. Ubicado sobre Avenida Roosevelt 407. Llámanos al 2669-6969. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor, ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más Sabrosa puede dar. Por eso prefiera Más Sabrosa, lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. A la hora de una asesoría en asuntos administrativos y financieros, no se trata con superhéroes, se trata con profesionales. ACR, registración de empresas, contabilidad y payroll para negocios con acceso en línea a la información. Certificación para grupos minoritarios en la obtención de contratos gubernamentales. Registración y excepción de taxes para iglesias y organizaciones sin fines de lucro. ACR 301-408-0029. A Washington vienen millones de personas, pero solo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención. Restaurante El Oriole Plaza. Auténtico, original. Encuéntrenos. Reanudamos nuestra conversación con Juan Lamigueiro, quien es el subembajador de Cuba en Washington, D.C. y continuamos con esta alegría que se siente en todos los Estados Unidos, Juan, y también no solamente en Estados Unidos, en Bolivia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, todos esos países que son amigos de Cuba y que me imagino se ha sentido esa emoción, ese abrazo a la distancia de todos estos países amigos. Sí, así es. Bueno, mira, realmente lo que está pasando no hubiera sido posible sin el apoyo de todos nuestros hermanos de la América Latina. Esto es un triunfo no solo de Cuba, esto es también un triunfo de toda la región, de toda la América Latina. Nosotros estamos seguros de que una relación positiva y constructiva entre Cuba y Estados Unidos tendría también un impacto positivo en el resto de la región. ¿Quiénes se oponen a este cambio? A este cambio se oponen las personas de mala fe, las personas equivocadas y que no han entendido el curso de la historia. Hay que entender la evolución de la emigración cubana hacia los Estados Unidos. Al principio de la revolución emigraron hacia los Estados Unidos los colaboradores de la tiranía de Batista, los grandes dueños de empresas, y ellos fomentaron durante muchos años el odio hacia Cuba, el odio hacia el pueblo cubano. Afortunadamente, esa emigración ha ido cambiando. Las encuestas dicen, por ejemplo, que hoy el 65% de los cubanos en la Florida y de los cubanos en Miami tienen una posición
constructiva hacia Cuba y apoyan el cambio de política hacia Cuba. Entonces, los que se oponen a esto es un grupo reducido, es un grupo que no ha entendido el cambio social e histórico que está ocurriendo, y sobre todo este grupo reducido de personas están más interesados en sus intereses personales, económicos y políticos, y no en los intereses del pueblo de Cuba y del pueblo de Estados Unidos. ¿Qué mensaje le enviaría a ellos? Que cambien su posición. Hemos conocido gente que tenía una posición diametralmente opuesta y que han venido y nos han explicado por qué la han cambiado, cómo han evolucionado su posición y se han puesto del lado correcto de la historia. Para esas personas, Cuba tiene un lugar y tienen todo nuestro respeto. En cuestión de negocio, Juan, ¿qué ofrece Cuba al mundo aparte de sus famosos habanos? Mira, esa pregunta es muy interesante. Yo debo confesar que para nosotros fue una sorpresa el interés que ha despertado en las compañías norteamericanas Cuba después de los anuncios de ambos presidentes el 17 de diciembre. Por aquí han pasado ya un número considerable de grandes empresas norteamericanas, medianas y pequeñas, que quieren ir a Cuba, quieren explorar lo que ofrece el mercado cubano. Bueno, Cuba, ante todo, tiene condiciones naturales, culturales e históricas excepcionales para el turismo. Todos están mirando hacia lo que ofrece el turismo cubano. Fíjate que aún en las condiciones actuales, con las categorías aprobadas para viajar a Cuba, se calcula que en el próximo año el número de visitantes norteamericanos a Cuba pueda alcanzar 1 millón. Pero se dice que si todas las restricciones de viaje son eliminadas, ese número podría alcanzar en un plazo muy corto 7 millones y hasta 10 millones. Imagínate en Cuba 10 millones de turistas norteamericanos intercambiando con nuestro pueblo, accediendo a nuestra cultura, a nuestra cocina, a nuestra música. Realmente es un reto desde el punto de vista económico, porque tenemos que desarrollar y crear nueva infraestructura turística, nuevos hoteles. Tendremos que importar desde Estados Unidos los productos para esos turistas. O sea que es un mercado que ofrece grandes oportunidades. Te hablaba hace poco del desarrollo de la industria en Cuba, la industria farmacéutica. Es un sector que también ofrece grandes oportunidades para la inversión y para el comercio de productos cubanos en terceros países. En Cuba acabamos de construir un puerto, el puerto del Mariel. Es un puerto especial porque es el único puerto en la región que va a tener condiciones para los buques post-Panamax. El comercio futuro va a estar, una buena parte de ese comercio va a estar relacionado con este tipo de buques que tienen mayor capacidad. Y muchos dicen que este puerto va a ser como el centro del comercio en la región, el comercio de Asia hacia la región y el comercio de Estados Unidos hacia la región. Junto a ese puerto estamos creando una zona de desarrollo económico especial, la zona del Mariel. Acabamos de aprobar una nueva ley para la inversión extranjera. Los especialistas dicen que es una ley muy amistosa para los inversionistas. Hemos recibido ya, la cifra va por encima de las 300 solicitudes de empresas extranjeras que viajan a Cuba, visitan la zona especial de desarrollo económico y se interesan por invertir en Cuba. O sea que Cuba puede perfectamente convertirse en los próximos años en una plataforma de producción para la región, para el mercado cubano y sobre todo productos que lleven agregada tecnología alta, porque tenemos un pueblo preparado para asimilar la tecnología con experiencia en el comercio internacional. O sea que Cuba ofrece mucho para el comercio y para las inversiones extranjeras. Juan, más adelante vamos a hablar sobre los temas que están discutiéndose en la mesa con Estados Unidos
Pero antesala a esa pregunta que más adelante en la segunda pausa comercial vamos a hacérsela, es si en este momento pues los cielos están abiertos para ir a Cuba desde Estados Unidos o todavía hay que esperar. Bueno, fíjate que hay una gran cantidad de vuelos diarios desde Miami hacia Cuba, pero es un tema que tenemos que desarrollar. O sea, el camino debe ser lograr los vuelos regulares de las compañías aéreas norteamericanas hacia Cuba. Y es uno de los temas que está en la mesa de conversación, lograr acuerdos operacionales que permitan que las compañías norteamericanas tengan vuelos regulares a Cuba y que también las compañías cubanas, en este caso Cubana de Aviación, puedan tener vuelos regulares de Cuba a Estados Unidos. Es una necesidad porque el crecimiento del turismo y de los viajes de Estados Unidos a Cuba impone que se regularicen esos vuelos. Regresamos en breve con más de Diálogo en América. A la hora de una asesoría en asuntos administrativos y financieros, no se trata con superhéroes, se trata con profesionales. ACR, registración de empresas, contabilidad y payroll para negocios con acceso en línea a la información. Certificación para grupos minoritarios en la obtención de contratos gubernamentales. Registración y excepción de taxes para iglesias y organizaciones sin fines de lucro. ACR 301-408-0029. Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo. El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Restaurante El Tamarindo, abierto todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. ¡Los esperamos! Son días difíciles, pero los latinos siempre nos esforzamos por salir adelante. No importa qué tan grande sea el sacrificio, nunca nos damos por vencidos. Sabemos que cada dólar que te ganas con el sudor de tu frente necesitas multiplicar. Por eso en Megamart estamos conscientes que necesitas una mano amiga. En Megamart hemos bajado los precios porque sabemos que tú quieres más por menos. Megamart, el mega supermercado con auténtico corazón latino. Más sabrosa, más sabrosa, más sabrosa. Así somos. Así es nuestra cultura. Así conservamos nuestros momentos. Nuestro sabor, ese sabor que tanto nos gusta y que solo Más Sabrosa puede dar. Por eso prefiera Más Sabrosa, lo nuestro, el sabor de tus recuerdos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo en América y seguimos conversando con Juan Lamigueiro, y es que en cuestión de salud, también en tecnología, ya él ya nos anunciaba algo, pero en cuestión de estos dos temas tan importantes como lo es la salud y la educación, ¿qué podemos destacar de Cuba, Juan? Bueno, realmente son dos sectores que han alcanzado en Cuba un desarrollo muy alto. En materia de desarrollo social, si uno estudia los indicadores de Cuba, está a nivel de los países más desarrollados. Pero sabes, en esto algo muy importante a decir es que el desarrollo de Cuba en salud y educación no solo es para Cuba, sino para el mundo entero. Hoy Cuba tiene más de 69.000 médicos y personal de la salud en más de 89 países alrededor del mundo entero. Recordemos solamente la respuesta de Cuba a la crisis del ébola, que fue el primer país que envió médicos y personal médico a combatir la epidemia en el terreno. En materia de educación hemos desarrollado programas de estudio en Cuba para crear médicos para la América Latina, para el resto de los países hermanos, países africanos y también para Estados Unidos. Hay estudiantes norteamericanos que se han graduado de medicina en Cuba y que han regresado a los Estados Unidos para atender a esos sectores de la población con condiciones económicas más difíciles.
¿Tiene Cuba analfabetismo? Cuba, poco después de la revolución, Fidel lanzó la campaña de la alfabetización y fue el primer país en la región que eliminó el analfabetismo. En Cuba la educación es gratuita a todos los niveles y obligatoria hasta el 9º grado. O sea que es un pueblo instruido, un pueblo culto, y eso se lo debemos realmente a los proyectos que ha desarrollado la Revolución Cubana, que pasamos de ser de un pueblo de analfabetos hasta antes del 59 para convertirnos en lo que somos hoy en materia de salud y educación. ¿Estaban ustedes preparados ya con la cuestión del ébola? Bueno, Cuba tiene un potencial científico en el estudio de virus, de enfermedades como esta. Tenemos un instituto que se dedica justamente a estudiar este tipo de enfermedades y hemos desarrollado todo un conocimiento, protocolos de cómo actuar para enfrentar este tipo de crisis. Hay muchos estudiantes en Estados Unidos que quisieran ir a estudiar a Cuba. ¿Qué pueden esperar estos aspirantes de ir a estudiar a Cuba que hayan nacido en Estados Unidos, Juan? Bueno, ese es un proceso en el que tenemos que todas las partes estudiar cómo se puede desarrollar. Cuba ha desarrollado planes para la formación de profesionales, no solo en la salud, por ejemplo, también en la cultura física, proyectos culturales. Y Estados Unidos, de hecho, ya está insertado. Como te decía, hay estudiantes norteamericanos que están estudiando en Cuba, que han estudiado en Cuba. Por tanto, Estados Unidos, al igual que el resto de los países del mundo, aplicaría para beneficiarse de estos proyectos cubanos, y sobre todo van dirigidos a los sectores con más dificultades económicas. Y además, estudiar en Cuba también entraña un compromiso, porque en Cuba no solo se aprende desde el punto de vista técnico, también se reciben valores de ultraísmo, valores de cooperación, valores de ayudar a los seres humanos. Por tanto, un graduado en Cuba de cualquier especialidad sería, un soldado para defender valores y ayudar a las poblaciones en el mundo entero en condiciones más difíciles. ¿Va a tener la Embajada de Cuba en Washington, D.C. un departamento de información para todos aquellos candidatos que quieran ir a estudiar a Cuba y que califiquen, o que en este caso, como usted dice, sean pues meritorios ir a Cuba a estudiar una carrera universitaria, Juan? Mira, esos son temas que estamos estudiando cómo reajustar nuestra embajada para poder responder a todas las demandas que surgirán con el desarrollo de las relaciones. Sobre los hijos de cubanos que nacieron en Estados Unidos, ¿cuál sería su opinión y su mensaje para estos cubanos? El mensaje hacia ellos, como hacia cualquier otro en Estados Unidos, es que miren la realidad con objetividad, que se acerquen a la realidad sobre la base de los intereses reales de los pueblos de ambos países y no sobre intereses personales, y que Cuba está realmente abierta al diálogo y todos son bienvenidos cuando vienen con posiciones respetuosas. Y como te decía, ya se han acercado a nosotros varios políticos que parecía imposible en el pasado que asumieran esa posición y que nos han dicho francamente: tenemos que reconocer que la Revolución Cubana, después de 50 años, ganó. Tenemos que reconocer que la sociedad cubana en estos momentos demostró que ganó. Cuando usted mira hacia Cuba, mira lo que está pasando en Cuba y compara con el resto de la región y de muchos países en el mundo, tiene que decir: en Cuba no hay crimen organizado, en Cuba los narcotraficantes no mandan en las calles, no hay ese tipo de corrupción. Es un país que ha logrado índices de educación, de salud. Entonces, es una sociedad que tiene mucho que mostrar, aunque lo hacemos
con mucha humildad y hay que reconocer ese logro. Por tanto, reconociendo eso desde una posición humilde y objetiva, están construyendo un puente hacia el futuro y un puente hacia Cuba. En otro de los temas que también mucha gente manifiesta con esta apertura es que si en Cuba van a haber elecciones democráticas muy pronto o, digamos, en este caso, Cuba tiene sus propios pensamientos en este tema. Bueno, en Cuba hay elecciones democráticas después del 59 y solamente las ha habido después del 59. Mira, el tema de la democracia es un tema muy manipulado y muchas veces se quieren traspolar estereotipos de una realidad a otra. Después de 1959 en Cuba han habido elecciones sistemáticas. Las elecciones en Cuba tienen un carácter quizás especial, porque quizás cada una de ellas haya sido una especie de referéndum, de apoyo a la revolución. Cuando usted en Cuba vota a favor de un candidato, está votando a favor de la revolución, está votando a favor de nuestro sistema político. Si usted deja en blanco la boleta o pone alguna frase que no está dentro del contexto de la boleta, anula esa boleta y está expresando su desacuerdo con el sistema político. En todas estas elecciones, más del 95% de la población siempre ha votado a favor de la revolución. Creo que en la historia de la humanidad, encontrar un gobierno que haya gobernado por más de 50 años con más del 95-96% de la población es muy difícil. Y la realidad es que ningún gobierno podría mantenerse en el poder por más de 50 años si el pueblo no lo quiere. El pueblo cubano apoya a su revolución. Y te digo una cosa que yo creo que es importante entender. Usar en Cuba el término gobierno y pueblo es muy difícil, porque en Cuba gobierno y pueblo son la misma cosa. ¿Qué temas están en la mesa de negociación con Estados Unidos? Mira, esto es un proceso que se ha dado en llamar un proceso de normalización de las relaciones. Para nosotros no puede haber una relación totalmente normal mientras se mantenga vigente el bloqueo económico contra Cuba. De modo que un primer paso importante sería poner fin a ese bloqueo. Y cada vez más sigue creciendo el número de voces aquí en Estados Unidos que claman por poner fin a ese bloqueo. Un segundo punto que es importante es la devolución de la base naval de Guantánamo a Cuba. Dos países no pueden tener una relación totalmente normal mientras uno de ellos mantiene una base militar en ese país. Y al mismo tiempo reiteramos que realmente Cuba está dispuesta a avanzar en este proceso sobre la base de un diálogo respetuoso entre ambas partes. Creemos que sí, que es posible lograr una relación constructiva entre ambos países que beneficie a todos. ¿Quién se opone a que Estados Unidos levante el bloqueo a Cuba? Un grupo cada vez más limitado de personas vinculadas a aquellos cubanos que emigraron después de la revolución, como te decía, están más interesados en sus carreras políticas, en sus intereses económicos, que en los intereses reales de los pueblos de Cuba y de los Estados Unidos. ¿Estos son de los dos bandos? Bueno, fíjate que en los dos lugares hay quien se opone a las relaciones entre los dos países. Todo indica que entre los demócratas ha crecido muy rápido el apoyo al levantamiento del bloqueo y también entre los republicanos está creciendo el apoyo al levantamiento del bloqueo. Por una sencilla razón. La razón está de este lado, la verdad está de este lado. Y al final la razón y la verdad
terminan por imponerse. ¿Qué pasaría, Juan, si digamos ganen los republicanos las próximas elecciones del 2016? ¿Se ve en peligro este tratado, este comienzo de la historia de Cuba? Bueno, en realidad esa pregunta habría que hacérsela a los republicanos y no a nosotros. Cuba mantiene su posición de seguir avanzando hacia un diálogo constructivo y hacia la normalización, esté quien esté en la Casa Blanca. Nosotros pensamos que más que todo esto es un proceso resultado de la historia, es un proceso histórico que ha seguido un curso natural y realmente sería muy difícil oponerse a él, y el que intente hacerlo sencillamente estaría cometiendo un gran error. ¿En qué temas cree usted que Cuba debe de hacer cambios, Juan? Cuba está haciendo tantos cambios desde el año 59 hasta la fecha. Mira, y hablando sobre el tema de democracia, en estos momentos en Cuba se está desarrollando un programa. Ese programa está explicado en un documento que los cubanos le decimos los lineamientos. Ese documento fue aprobado en el Congreso de nuestro partido y fue aprobado por nuestra Asamblea Nacional. Pero lo más importante de ese documento es que es el resultado de un gran debate nacional. Imagínate un documento que se sometió a la discusión y al debate en cada cuadra en Cuba, en cada comunidad. No hubo un solo cubano que no tuvo la oportunidad de opinar sobre ese documento. Entonces, ese documento es el que rige en estos momentos nuestros programas políticos, sociales y económicos en el país. Quizás el componente económico sea especialmente importante, porque en el plano social, en el plano político, Cuba tiene mucho que mostrar. Cuba es el país en la región quizás con más estabilidad política, con mejores indicadores sociales, y estamos enfrascados en lograr una economía desarrollada, una economía sostenible que logre soportar y apoyar nuestros planes de desarrollo social. Entonces, este documento, los lineamientos, fijaron toda una serie de pautas en cómo desarrollar la economía cubana. Por ejemplo, hubo cambios en los esquemas de propiedad. En estos momentos en Cuba se está desarrollando un sector que le decimos cuenta propista, cooperativista. Si usted va a Cuba y la compara con 3 años atrás, ve que han florecido toda una serie de cafeterías, restaurantes, servicios que corresponden a ese sector y que están jugando un rol dinamizador de la economía. Entonces, la estrategia es mantener las empresas estatales eficientes en los sectores, digamos, estratégicos de la economía cubana y al mismo tiempo desarrollar estos sectores cuentapropistas y cooperativistas en armonía unos con otros y contribuyendo al desarrollo económico, socialista, sostenible de nuestro país. No se vaya, que volvemos en minutos con Diálogo en América. Hotel Villa San Miguel, un lugar amigable, tranquilo y muy acogedor. Ofrecemos diferentes tipos de habitaciones que van desde mini suite, habitaciones dobles, habitaciones triples y habitaciones estándar. Nos apasionamos por los detalles, por el servicio personalizado, con un room service de calidad y con variedad en platillos. Contamos con business center y tienda de conveniencia, un gimnasio, piscina y un bar exclusivo. En Hotel Villa San Miguel podrás también realizar tus eventos sociales y corporativos. Ubicado sobre Avenida Roosevelt 407. Llámanos al 2669-6969. Me llamo Juana Agustillo. Cuando vine a esta nación, quería dar lo mejor de ella a mi familia. Pero también quería conservar el sabor típico de nuestra tierra, que nos trae tantos recuerdos. Porque lo mejor de nuestra tierra se disfruta mejor en familia y con Más Sabrosa.
Más sabrosa es el sabor de nuestra cultura. Por eso prefiero siempre Más Sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. A la hora de una asesoría en asuntos administrativos y financieros, no se trata con superhéroes, se trata con profesionales. ACR, registración de empresas, contabilidad y payroll para negocios con acceso en línea a la información. Certificación para grupos minoritarios en la obtención de contratos gubernamentales. Registración y excepción de taxes para iglesias y organizaciones sin fines de lucro. ACR 301-408-0029. Gracias por permanecer en nuestra sintonía y seguimos aquí en la sede diplomática de Cuba en Washington, D.C., conversando con Juan Lamigueiro. ¿Cómo estamos en el tema de igualdad y oportunidades para los cubanos, Juan? Bueno, ese es un tema en el que creo que los cubanos somos campeones. La sociedad cubana da oportunidades a todos por igual. En Cuba no hay discriminación racial ni de género. Si tú miras ahora, por ejemplo, en los centros de investigaciones de Cuba, las universidades, te das cuenta de que el porciento de mujeres es muy alto. Te das cuenta que no hay ningún problema de diferenciación racial. Creo que Cuba es uno de los países en el mundo que más ha hecho en el campo de darle igualdades a todos los cubanos para desarrollarse profesionalmente, para tener acceso a todos los beneficios sociales. Cuba es un país en el cual la distribución de las riquezas nacionales es muy justa. Tenemos un sistema de distribución que permite que realmente en Cuba no hay una diferenciación entre los pobres y los ricos, sino que somos un pueblo en el cual todo el mundo se esfuerza por contribuir al proyecto social que estamos construyendo y en el cual todos recibimos en dependencia de nuestra contribución. Cuando los cubanos vienen acá y tocan tierra americana, se convierten en residentes, digamos, permanentes de Estados Unidos por ese beneficio que le da a Estados Unidos a Cuba. ¿Cambiaría esto, Juan, en alguna manera de estas personas que vienen a Estados Unidos de forma ilegal? Mira, esa política hacia Cuba ha sido totalmente rara, la ley de ajustes cubano, y fue durante muchos años el incentivo a que una parte de los cubanos quisieran emigrar por la vía marítima con embarcaciones muy rudimentarias y poniendo en peligro su vida. El fenómeno de la migración de los países con menor desarrollo hacia los países con mayor desarrollo es un fenómeno, podemos decir, natural, que se viene desarrollando y que se constata en todos los países del área. Pero en el caso de Cuba, es el único país de la región donde los Estados Unidos tuvo una política de incentivar, tiene una política de incentivar que eso suceda. Es como decía la ley de ajuste cubano. En Cuba se aprobaron nuevas leyes migratorias. No hay absolutamente ninguna restricción, no hay absolutamente ningún impedimento para ningún ciudadano cubano viaje al exterior. Cualquier ciudadano cubano puede comprar un pasaje y viajar fuera de Cuba, buscar su pasaporte y hacerlo. El obstáculo lo ponen los países receptores con el tema de las visas. Pero por la parte nuestra, en estos momentos, todos los cubanos son libres de viajar a donde quieran. En el tema de economía ya hablaba, en el tema de empleos, ¿cómo está Cuba? El Estado cubano siempre ha garantizado el empleo para los cubanos. Y en el momento actual, con el proceso de actualización de nuestra economía, se ha abierto además una nueva fuente de empleo, que es el trabajo cuentapropista, las cooperativas,
De modo que si usted camina por las calles cubanas, no va a encontrar mendigos en las esquinas, no va a encontrar colas de desempleados buscando trabajo. O sea, es un país que garantiza el empleo para sus ciudadanos. No, y bueno, y hablando de eso, es el país, yo creo que de todo el mundo, que tiene más carros clásicos y que en el centro de Cuba se puede visualizar lo que es el turismo, propietarios de sus propios coches, bicicletas, motocicletas, y eso incentiva, pienso yo, bueno, hasta una vendedora de maní que es cantante de ópera en Cuba, es muy interesante. Juan, sabemos de que sería tan bonito que los gobernantes y los amigos de Cuba escuchen a través de Así es mi gente y de Diálogo en América un mensaje de parte suya para todo Latinoamérica que están pues pendientes de Así es mi gente. Bueno, antes que todo, un mensaje de agradecimiento a todos los pueblos de América Latina que siempre han estado al lado de Cuba. Creo que no podríamos estar donde estamos hoy, no podríamos haber enfrentado tantos obstáculos durante más de 50 años sin el apoyo de los pueblos hermanos de la América Latina. Un segundo mensaje sería el siguiente. Confíen que Cuba, la Revolución Cubana, siempre va a ser leal a sus principios, siempre va a ser leal a su proyecto. Y un tercer mensaje también puede ser dirigido a una buena parte del pueblo norteamericano que apoya este proceso. Le agradecemos por esa posición y los exhortamos a seguir convenciendo a sus políticos de la importancia de levantar totalmente el bloqueo. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado en Diálogo en América. Gracias a ustedes, gracias a ti por invitarnos, darnos la oportunidad de hablar con nuestros hermanos de la América Latina, con todos los que siguen este programa. Realmente es una oportunidad que agradecemos y creo que fue bueno que ellos conozcan nuestras posiciones y reciban nuestros mensajes. A todos ustedes que están pendientes de Diálogo en América y de Así es mi gente, muchísimas gracias por darnos seguimiento a estos temas tan importantes a nivel internacional a través de Centroamérica TV en Estados Unidos. Recuérdese, todos los sábados a las 5 p.m. Es la cita para que usted no se olvide de sintonizar Así es mi gente y por todas las redes sociales en www.asiesmigente Diálogo en América. Búsquenos también en YouTube, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Ahí estamos con Diálogo en América y Así es mi gente. En nombre de todo el equipo de producción de Así es mi gente y Diálogo en América, gracias por habernos sintonizado en esta ocasión, conversando desde acá, desde la Embajada de Cuba en Washington DC, esperando volvernos a reencontrar para seguirle a usted informando del sentimiento, de las oportunidades que Cuba ofrece a todo el mundo, especialmente ahora con su sede aquí en Washington DC. Muy buenas tardes y muy buena suerte. Poderme casar, yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Vio Gil de un árbol caer 5 pájaros y todos corriendo en distintos modos los quiso a un tiempo coger. Deja, buen Gil, de correr que no cogerás ninguno. Tras de tu esfuerzo infortuno podrás correr con ahínco y para coger los 5 tienes que empezar por uno.